Bueno, gente, y yo quisiera ampliar la parte de la clase de hoy sobre nuestro ejercicio de cartas a la nación y les quería presentar a la editora de la sección con la intención de que ustedes la conozcan y que además le encuentren un poquitito más de sentido a este ejercicio que nosotros hemos hecho a lo largo del semestre. Lari, bienvenida. Larisa Minsky es editora de la sección de opinión del periódico La Nación y nos va a hablar un poquito qué es esto de cartas a la columna y por qué para una generación joven escribir y estar presente ahí pudiera ser importante. Bienvenida, Lari. Muchas gracias, Ale. Saludos para toda la gente, que estén muy bien. Como decía Ale, Cartas a la Columna es una sección que existe en La Nación. Pierdo la cuenta de cuántas décadas tiene ya de estar. Y bueno, es bien interesante que a pesar de las muchas cosas que han cambiado, sobre todo el auge de las redes sociales, que cuando la sección fue creada, nadie se imaginó que esto iba a venir, ¿verdad? Sigue teniendo una gran vigencia, sigue teniendo yo diría un músculo para resolverle a muchos de los quejosos los problemas que exponen. Y tenemos como, bueno, dos tipos de comentarios generalmente. Los primeros son como las quejas de gente que recibió un mal servicio, ¿verdad? Se queja de un comercio, de un banco, ¿verdad? O sea, está insatisfecha con las filas de un banco, con, no sé, mil cosas distintas, ¿verdad? De comercios, de instituciones, tanto del Estado como comercios privados. Y luego también mucha gente lo usa como un espacio para hacer catarsis sobre temas relacionados sobre todo con política o con situaciones específicas de su comunidad que les generan frustración, entonces, o que les generan preocupación. Entonces, recibimos también muchas cartas de gente preocupada porque una parada de bus, bueno, porque el servicio de bus de la comunidad desapareció, o porque los huecos de la calle no los están tapando, o porque llegó el IA, abrió huecos y no, o sea, se fue y los dejó ahí. Em, entonces, bueno, tenemos un poco eso. Eso es como una combinación interesante que se genera de forma orgánica, ¿verdad? Esto nadie lo provoca, es un espacio gratuito que tiene la nación desde siempre. Y la parte que a mí me motiva mucho es que uno realmente ve que a mucha de esta gente, sobre todo cuando lo que exponen es una queja por mal servicio o por un producto dañado o porque, no sé, un supermercado no respondió ante un incidente en el parqueo, qué sé yo, generalmente hay una respuesta. Y eso me parece muy bueno y me parece que digo, creo que sigue teniendo más músculo que lo que podrían tener las redes sociales. El mismo comentario, estamos claros, todos lo podríamos hacer en nuestro perfil o meternos al muro del comercio que sea o de la municipalidad que sea y poner la queja. Pero es interesante que si se publica en La Nación, sobre todo que se publica siempre a doble plataforma, en papel y también en la edición digital, suele haber un resultado, pues no me atrevería a decir que en el 100% de los casos, pero sí yo me doy cuenta de que bastantes veces se logran resolver problemas de la gente y Lari, vos eso estás es al día a día con la sección y me imagino que identificas un poquito los perfiles de las personas que usualmente lo hacen. La gente joven, que es nuestra audiencia de estudiantes, son chicos bueno. que apenas superan los 20 años, forman parte de esos escritores periódicos No, yo diría que no son los escritores naturales, por llamarlo de alguna forma. Sí tenemos como una base y es bien curioso, una base de gente mayor, pero no solo de gente mayor, de señores, o sea, hombres mayores, y yo bromeo mucho que por qué tantos señores y no señoras, si uno pensaría que están igualmente pensionados ya o en un momento de su vida en que tendrían tiempo para hacer esto, ¿verdad? Pero bueno, creo que la sociedad sigue siendo muy patriarcal todavía, entonces tiendo a creer que los señores una vez que dejan de trabajar tienen más tiempo para sentarse a hacer estas cosas, escribir y qué sé yo,
y creo que las señoras siguen trabajando, no sé, en la casa o no sé, y no tienen tanto tiempo. Entonces, sí hay una base muy fuerte de nombres que se repiten con frecuencia, que son gente que opina sobre política, sobre todo, y hay otra gente que está como muy interesada en temas de su comunidad. Pero tampoco me atrevería a decir que del todo no escribe gente joven. O sea, y me doy cuenta porque como tienen que mandar copia de la cédula, me doy cuenta de por la numeración, es fácil darse cuenta que, bueno, incluso por la foto, de que estamos hablando de gente joven. Y sí, como digo, no es tal vez, no son los escritores naturales de todos los días, pero me llama la atención porque hay varios universitarios que empezaron a escribir hace como un año y probablemente se les han resuelto situaciones, entonces periódicamente lo han seguido haciendo. Esto significa, Lari, que tal vez los chicos veinteañeros y las chicas veinteañeras están viendo en el periódico La Nación todavía una oportunidad como para encontrar respuestas más allá de las redes sociales en las que usualmente prácticamente nacieron con Sí. Facebook, con Instagram a la par. Sí, yo diría que el lugar a donde esto sí ocurre de una forma natural no son las cartas a la columna, sino los espacios más grandes, o sea, el foro, digamos, el foro de la nación, que es un espacio nuevamente gratuito, digamos, para publicarle a la gente sus comentarios, sus opiniones sobre X, Y situación de la que quieran opinar sí tiene un público joven muy fiel y digo, hay unos cuantos universitarios que en realidad que más bien el problema que tenemos es de falta de espacio, ¿verdad? Porque la mayoría es bien curioso, aunque son jóvenes, quieren que sus textos no solo se publiquen en la edición digital de La Nación, sino también en papel. Y eso pues inevitablemente genera un embudo porque tenemos poco espacio y es muchísima la cantidad de colaboraciones que nos entran diariamente. Entonces hay que hacer una curaduría del material y algunas veces si el tema no pierde vigencia tan rápido, le toca hacer un poco de espera. Lari, yo quería contarte que el ejercicio este pasa primero por una revisión de lo importante que es para cualquier profesional, más allá de nosotros periodistas acostumbrados a hacer este tipo de ejercicios, ¿verdad? De posicionarse de alguna manera a través de un público interesante. Quizás, y vos das en el clavo, esa es la sección de foro, artículos un toquecito más grandes, más amplios, ¿verdad? Elaborados. Ajá, pero Ujú, este tal vez es un calentamiento para esa ruta. Y hemos dicho, Lari, porque en las primeras sesiones, antes de hacer los envíos, decimos, bueno, ¿qué me toca el corazón? ¿Qué me toca el estómago? ¿Verdad? Que me motive algo, pero ¿qué pasa necesariamente por mi cabeza? Y saber también cómo posicionar las cosas. Yo quería preguntarte si algunas y ese trabajo de curaduría que vos haces, esta vez es como muy lleno de violencia también. Vos ahí un poco servís como de filtro para canalizar un poco eso. Y bueno, la sección claramente dice que no debería utilizarse palabras soeces y ajá, da otra serie sí. de indicaciones en ese sentido. Pero como estamos en redes sociales tan acostumbrados a que mi postura es la válida y es la única, Ujú, ese trabajo de curaduría que vos decís es importantísimo y sí. contarle un poco a los No, de estudiantes en qué hecho, consiste. bueno, no solamente es una regla del juego que no se pueden publicar textos que tengan insultos, sino que, bueno, digamos que he ido desarrollando bastante como ese olfato y esa, digamos, capacidad para detectar lo que pueda ser demandable. El asunto es que cuando se publica, según la ley de imprenta, ¿verdad? Que es una ley Del bastante año vieja, treinta y sí, dos por eso digo que es una ley, ¿verdad? Bastante vieja. Y en general, todo lo que está relacionado con legislación, que digamos, que reglamente lo relacionado con publicaciones, este, el autor que publique algo que ofenda el honor de una persona, y entendiendo por esto injurias, calumnias, difamaciones, em, insultos, ¿verdad? Es
digamos, objeto o podría ser objeto de una demanda, pero no solo el autor, sino el medio donde se publica esa opinión. El medio, en este caso la Nación, es solidaria y subsidiariamente responsable de esa publicación. Entonces, eso nos obliga a tener mucho cuidado y bueno, digamos que la mayoría de las veces hay gente que escribe con el hígado y que realmente se le pasa la mano, que está muy indispuesta por algo o contra alguien y dice las cosas como las diría en redes sociales. El problema es que aquí no podemos ser tan francos, digamos, o tan viscerales para escribir. Tenemos que seguir guardando un poco la postura, la compostura, y hay algunas palabras que sí, definitivamente son insultos, están prohibidas y ofenden el honor de la gente. Cuando tengo alguna duda, también le consulto al abogado que nos asesora. No pasa muy a menudo porque es que en realidad es bastante fácil de identificar, pero bueno, algunas veces que tal vez el insulto no es tan explícito, pero sí hay un riesgo que le estamos diciendo a alguien, qué sé yo, sin pruebas, le estamos afirmando algo que mintió, pero no estamos aportando las pruebas o algo así. Sí es importante que este abogado lo vea y me aconseje cómo proceder. Las opciones pueden ser desde no publicar la carta del todo hasta moderarla en la forma en que se expone, digamos, el planteamiento que sea, para no meter. Y eso es lo que la gente de pronto no entiende, que a los primeros que estamos protegiendo es a ellos como autores, porque Por supuesto. serían los primeros que serían demandados, y luego el medio, ¿verdad? Lari, yo quería presentarte algunos de los trabajos que hicieron los estudiantes Ok, veamos. este semestre que culminó con éxito en la publicación. Mira, yo te traía aquí como un resumencito y bueno, hubo varias experiencias interesantes que yo quería compartirte. Hubo una chica que casualmente publicó el mismo día que publicó el profe. El profe, que ahí dice Alejandro Vargas Johansson Naranjo, y una estudiante publicó sobre aulas y sobre guarderías. Los estudiantes dicen, profe, es que como usted es periodista, seguro conoce a la editora y le dan más pelota, ¿verdad? Y suele pasar eso. En realidad no hay ningún criterio en ese sentido, por más que yo haya trabajado en La Nación, ¿verdad? Por más que le tenga precio a Lari y que Lari sea casi de la misma generación que estudiamos juntos, ¿verdad? Ajá, Hay un ámbito profesional para selección de los artículos y bueno, así es. casualmente aquí, mira, Ana Yancy Martínez de San Carlos publicó Ah, una nota hace ya algunas semanas en la que decía que el aula dejó de ser un espacio de superación y que se ha convertido en un campo minado. Y que este tema, digamos, de corregir y de la disciplina es un tema que tiene que ver mucho con la crítica que se recibe de la educación, ¿verdad? Indigna ver cómo el MEP gradúa jóvenes de colegios sin comprensión lectora, ver qué es lo que me estás diciendo, y que ujú. los recortes presupuestarios dejan claro que la educación dejó de ser una prioridad. Un poquito en ese sentido se enmarca, pero bueno, yo escogí esta parte porque casualmente yo estaba hablando de otros temas, particularmente de los temas políticos que a mí me interesan mucho porque he tenido cierto activismo político en esto y porque me gusta mucho esto, ¿verdad? Pero en este sentido, ¿verdad? Que por ser yo periodista no me dan necesariamente más pelota que a cualquier otro estudiante. No, no, definitivamente no. Las cartas llegan y se publican. En realidad está muy, digamos, tenemos poco espacio, pero yo trato de elegir siempre las que aborden temas que puedan ser de interés nacional, digamos, que realmente representen o generen lectura más allá de la persona que la mandó, que representen problemas que también le atañen a otras personas. Entonces, ¿verdad? Y además me parece que la idea es esa, que sea como, digamos, esa es sobre educación. Yo siempre trato de que los temas no sean como los mismos, excepto cuando hay como una ola de indignación por algo, entonces nos llegan muchas cartas en relación con el mismo tema, entonces también algunas veces hago como la sección de cartas monográfica, digamos, que todos los temas son más o menos el mismo, pero en general trato de que sea como variadito, que haya como cartas de diferentes, obviamente plumas, pero también temas.
Lari, otro de los temas es que los estudiantes querían saber cuáles son los criterios que más o menos se siguen para destacar una de las cartas. Y esta es uno de los estudiantes, ¿verdad? Ajá. Aquí el estudiante hablaba un poco de el tema de La las indigencia en personas, San Ramón. exactamente, de Ujú, las personas sin hogar también que hacen sus necesidades en el parque ujú. y que, bueno, podría generar también una serie de consecuencias. Y Ok, esta es una de las cartas que fue destacada. ajá, Y ok, entonces los estudiantes se preguntaban, ¿por qué unas sí, por qué otras no? ok, los criterios es muy sencillo, son dos razones. La primera es que estas cartas también van a la plataforma digital. Generalmente la carta, el tema de la carta que se destaca es un tema que yo considero que puede tener muy buena lectura en digital, que los criterios son completamente diferentes en digital que en papel, ¿ok? Entonces, necesito un tema que se preste para titular de una forma optimizada para motores de búsqueda. Entonces, no todos los temas se prestan para un título que yo lo pueda hacer, lo que se llama Search Engine Optimization, SEO, ¿verdad? Que yo lo pueda optimizar de manera que lo que yo en web busco es generar muchos clics, o sea, que la gente se interese por el título y clique para ver de qué se trata la nota. Hay algunos temas que son, digamos, más cliqueables que otros en web, digamos, aquí estamos pensando en web, lo que pasa es que generalmente va a las dos plataformas la carta destacada, abre la edición digital de ese día y abre el papel. Hay otro criterio y este criterio podríamos decir que de pronto a veces es un poco azaroso y hasta injusto. Y es que el tamaño del bloque de cartas a la columna lo determina el tamaño del editorial. Como comparten la misma página en el impreso, el editorial de La Nación y las cartas, no todos los editoriales miden lo mismo. Entonces, algunas veces, cuando el editorial es muy largo, el espacio que queda para cartas se reduce mucho. Y Y a la veces carta del todo no hay espacio de cartas, ¿verdad? Vimos cuando ocurrió el casi tema de los nunca. directivos a los que le quitaron la visa, directivos del Grupo Sí, Nación, ¿verdad? Ese día, bueno, al no día hubo. siguiente no hubo sección de cartas y lo vimos Sí. como parte del seguimiento que le dimos a la sección este semestre. Correcto, sí. Eso también, entonces de nuevo, está muy determinado por el largo que tenga el editorial. Entonces, si el editorial es muy largo y el tamaño el espacio, la caja donde van las cartas se reduce, la carta que abre no puede ser más larga que el alto que le quede, el alto que tenga en la página ese día. Eso significa que algunas veces la elección la tengo que hacer por la extensión del texto, digamos. Si el texto es demasiado largo, se va a salir. O sea, lo más que aguanta es la altura que, digamos, que tenga. En este caso, incluso se podría contar en líneas. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Son como 14 renglones. Digamos, 14 renglones con este ancho de plantilla. Si la carta excede eso, no puedo, porque el problema con el papel es que no es elástico. El papel tiene una limitación de espacio, después de eso no le cabe más. Entonces también algunas veces el criterio es Azaroso, simple y como dijiste. sencillamente lo que cabe. Ajá, Sí, y hubo temillas interesantes también, bueno, de propuestas de estudiantes, tokenizar ajá, crucitas, y aquí una ajá, estudiante también apelaba un poco a la presidenta de la República, ¿verdad? Y un poco todo lo que ocurrió a raíz del tema de crucitas, y ujú, una propuesta, digamos, muy en la onda, digamos, de una visión un toque más joven, ¿verdad? De poder explorar algunas otras soluciones claro. a toda esta Ujú, temática tan compleja, ¿verdad? Entonces ahí hubo ese tema. Ve que sale el tema de las paradas de buses. Otro estudiante que es de Pérez Celedón planteó toda una situación que se está presentando porque la municipalidad de Pérez Celedón subió ajá, los alquileres a una empresa ajá. autobusera, y entonces la empresa autobusera se fue a la acera del parque y aquello es un caos que Esa, trae un poco esa de personas. carta en particular la recuerdo y me pareció muy buena. Probablemente es el típico caso de
eh, que no la puse abriendo a pesar de que por tema me parecía muy buena por un asunto de lo que medía de la extensión y eso que la mayor parte del tiempo llegan demasiado largas, igual yo las tengo que editar para que quepan. Pero me gustó un poco porque el estudiante está haciendo una denuncia en el sentido de eh, en tal fecha sucedió esto, pero lo que no se dijo fue esto otro. La verdadera razón por la que esta empresa de buses ya no está estacionando sus unidades en la terminal, eso es lo que recuerdo, es otra, es porque le subieron las tarifas, etcétera, ¿verdad? Y entonces cuenta un poco todo el problema que esto ha generado, incluso a nivel de aglomeraciones en el centro de Pérez Celedón. Que son cartas que me parece que el estudiante las publica, pero realmente hay toda una comunidad que la va a leer, que se va a sentir identificada y que va a agradecer que alguien está alzando la voz por ellos, digamos. Sí, hay otros temas también. Una estudiante, ella es de la sede de Occidente de San Ramón, estudia Derecho y hablaba un poco de las inequidades en su ámbito laboral, un poquito por condición de género, tanto en temas salariales como en toma de Ujú. decisiones. Y yo creo que es una temática que también la Que planteó siempre y tiene vigencia, claro, es sí, porque que digo, sigue habiendo una clara desigualdad de género. Ujú. y brechas salariales, y estaba planteado un poco en eso. Se presentó también algo muy interesante que un estudiante, este es estudiante de la Rodrigo Facio, Saúl Vallecillo, hablaba un poco de los temas de salud mental y una vecina de Montes de Oca, doña Carmen María, lo cita a él días Ajá, después ajá, apelando a la carta. lo recuerdo, Quiere decir sí. que la sección, digamos, tiene Ah, pegue no, y se escucha, ¿verdad? la sección se lee, la sección se lee, les puedo garantizar que la sección se lee y se lee mucho, porque además en esta época en que la gente no lee, leer textitos tan cortos es muy rico y es muy fácil. Entonces, digamos que tiene ese encanto adicional. Claro, pero entonces aquí yo quería destacar en esto que hubo una respuesta a una nota, a un texto publicado por los estudiantes. Y esta es la última que quería compartir con vos, Lari. Una Ajá, estudiante escribió sobre temas de privados de libertad y lo ajá, que iba a ser una carta, por alguna razón, ajá. eh, salió publicada como un Como un artículo. foro, como un artículo de foro. Y Y yo quería además, preguntarte. debo decir que esta es una de las cartas, digo, bueno, es una carta que ya no es carta, es un artículo de opinión, digamos, em, que le fue bienísimo, bienísimo en términos de lectura en web. Y lo digo porque nosotros tenemos un software con el que llevamos las métricas en tiempo real de cuánto se está leyendo cada contenido que se publica en Nación y no hay palabras para describir lo bien que le fue a este artículo. Creo que el título ayudó, creo que la gente, un poco con todo lo que está pasando con este gobierno, que está como endureciendo un poco del discurso la narrativa de la mano dura y todo, creo que está calando y la gente está como sensible con el tema. La razón por la que la utilicé, bueno, primero porque el texto era muy grande, o sea, el texto era muy extenso. Para una carta a la columna no debe medir más de 1000 caracteres con espacios. Sin embargo, la gran mayoría miden mucho más que eso. Entonces las tengo que editar. Si el texto está bien escrito, que es el caso de este que tenemos en pantalla, y además es un tema que tiene vigencia, que se enmarca un poco como dentro de los temas de discusión que han estado en la palestra en días o semanas recientes. Y tengo el espacio para destacarlo un poco más, porque definitivamente se destaca más que dentro de las cartas, también algunas veces lo hago. Y luego también tengo, que son como curiosidades del impreso, tengo muchas veces la situación de una página en la que me sobra un pedacito que no es para un artículo grande, pero sí puede ser para una carta ampliada, por llamarla de alguna forma, y entonces se destaca como artículo. Y esto fue lo que pasó con este. Y le fue bienísimo, pero bienísimo de que se leyó no solo el día de la publicación, sino que se siguió leyendo varios días más. Em,
y le digo, en términos de métricas, le fue muy bien. O sea, tuvo mucha lectura. Lari, yo quería nada más cerrar con una motivación tuya y agradecerte de verdad este espacio. ¿Por qué para una persona joven, veinteañera, el tema de escribir y proyectarse a través de un medio, La Nación es digital, pero La Nación también tiene la parte impresa tradicional, eso podría ser importante en un momento en el que todo es tan fugaz, todo es tan rápido y los chicos y las chicas tal vez no tienen la sensibilidad la tienen la sensibilidad, pero no el Ujú, tiempo para tomarse y ujú, poder expresar lo que ujú. queremos, lo que proponemos. ¿Por qué valoras que eso pudiera ser importante? Y no sé si dimensionas un poco toda esta realidad con los temas de democracia y con un poquito con las situaciones en las que estamos como país. Ajá. En realidad, creo que en redes sociales todos estamos acostumbrados a decir lo que queremos, cuando queremos, como queremos, y de alguna forma esa ventana ha estado ahí ya desde hace bastantes años, probablemente con las variaciones que se vayan generando, sobre todo ahora con la IA, algunas cosas van a cambiar, pero sigue habiendo una audiencia que agradece la legitimidad y la credibilidad que le suma a cualquier publicación el hecho de que esté respaldada por un medio de prensa que durante muchos años, este año, le estaba contando al Alejandro, La Nación va a cumplir 80 años desde su fundación, el 12 de octubre de este año. Son 80 años, La Nación nació en 1946 y sigue habiendo, desgraciadamente es muy preocupante porque cada vez hay menos medios de prensa críticos, independientes, que están realmente haciendo la tarea dura de luchar por preservar la democracia y el Estado de Derecho de Costa Rica. Pero bueno, yo sigo creyendo que esa, digamos, validación que le da a nuestro comentario, a nuestra opinión, el hecho de que sea publicado en un medio de prensa que tenga, digamos, la credibilidad y que de alguna forma legitime ese comentario, es como una especie de sello similar a los, no sé, Inteco y estas empresas que lo que hacen es dar Las sellos hizo, de hizo calidad. es como dar, sí, como dar una garantía de calidad, como dar un ISO, como dar una, ¿verdad? Un respaldo de que esto es válido, de que esto es creíble, de que, ¿verdad? Lo estamos acogiendo y lo estamos reproduciendo después de que, como decía antes, se hizo un proceso de curaduría en que se escogió lo que parecía más sensato, más bien escrito o más vehemente o más lo que sea, pero bueno, hubo una validación, pasó por un filtro, logró sortear el filtro, salió, digamos, superó ese filtro y a partir de ese momento se convierte en un comentario que queremos hacerle llegar a nuestra audiencia. Y cuando digo nuestra audiencia, estamos hablando de la audiencia en papel, que ciertamente sí es un público ya de cierta edad, de cierto grupo etario para arriba, aunque de nuevo, un periódico en una casa generalmente lo leen por lo menos tres personas, ¿verdad? No solo el señor que paga la suscripción, sino también el hijo y el nieto que de pronto llegan a visitar o a almorzar o a lo que sea. Pero también tenemos una audiencia que ha crecido muchísimo en el último año y medio en digital. Ha sido, digamos, Nación.com en este momento es uno de los medios más leídos en usuarios únicos. El año pasado fue el medio más leído. Por mucho tiempo se estuvo, digamos, hubo como una competencia muy fuerte con CR Hoy. En este momento, ahí estamos un poco, un mes CR Hoy está arriba, un mes La Nación, y ya últimamente La Nación ha logrado consolidar muchísimo. La sección de opinión ha aumentado la lectura de más o menos 90.000 a 300.000 page views en el mes, por mes, en este último Muchas año. felicidades, Lari. Eh, Gracias. muchas felicidades porque eso Entonces, también tiene que ver un poco con el trabajo que vos decís de curaduría que hay detrás de los textos.
Sí, sí, sí. La idea es eso, ¿verdad? Darles voz a las personas que no son necesariamente periodistas, pero que tienen todo el derecho del mundo de opinar y de decir lo que quieran, siempre que lo digan con respeto, sin insultar, sin exponerse judicialmente ni exponer al medio, pero con toda la libertad del mundo de decir lo que piensan. Lari, muchísimas gracias por este Mucho ratito. gusto. Usted está todavía empezando a trabajar y tiene que Sí, seguir en eso. así Así es. que un abracito y de verdad gracias por estar siempre ahí presente y gracias por abrir la oportunidad de que gente joven también se Ok. exprese en un Y medio. si más adelante, ya no porque el curso lo impone, sino porque les nace, porque tienen una situación, porque se pegaron un colerón, porque, ¿verdad? Consideran que fue injusto el trato que recibieron, pueden igual mandar la carta y se les publicará. Muchísimas gracias, Lari. Un Estás bien. abracito. Te Chao. cuidas. Hasta luego. Ok, bye. Chao.